Pedro Tello Villagrán. Y bueno, pues así eso pasa en el mundo. Aquí en México, híjole, las cosas como que no van tan bien. Sigue el asunto de que los otros datos, que sí vamos bien, que los adversarios, ya sabe, pero pues la realidad ahí se va viendo. Retrocedió 30% la inversión de grandes cadenas comerciales, así lo asegura la ANTAD. Pedro, cuéntanos por qué está pasando esto y qué efectos puede llegar a tener pues para los ciudadanos de a pie, para nuestras carteras, para lo que estamos viendo en el día a día. ¿Cómo estás, querido Pedro? Buen día. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Pues resulta que las grandes cadenas comerciales, ahí donde se realiza la venta de casi la mitad del total de bienes y servicios que se consumen en todo el territorio nacional, reportó que en el año 2021 el monto de la inversión realizada para ampliar instalaciones, para modernizar procesos o para construir nuevos centros comerciales registró una caída del 30% contra lo que inicialmente habían proyectado. Esa caída, Luis Auditorio, llevó a la inversión de las grandes cadenas comerciales al nivel más bajo en 10 años, lo que significa fundamentalmente tres cosas. Primero, que la suma de los efectos colaterales de la pandemia, más la cautela del consumidor, más la falta de un ambiente amigable para los negocios, más el avance de las compras a través de Internet y la incertidumbre en torno al tiempo que nos tomará recuperar el terreno perdido desde que comenzó la pandemia, pero aún antes, desde que prácticamente se detuvo la economía mexicana en el 2019, provocaron que en el 2021 ciertamente uno de los sectores más importantes de la economía mexicana, el comercio organizado a través de las grandes cadenas, haya reportado un retroceso tan importante en la inversión productiva. Segundo, el que las grandes cadenas comerciales no estén invirtiendo o no lo hagan tanto como lo habían hecho, Luis, significa que la actividad, la actitud y las decisiones del consumidor mexicano están marcadas nuevamente por la cautela en el cierre del año pasado y en el arranque de este 2022. Y tercero, cuando la actividad comercial empieza a mostrar cifras como estas, una caída de 30% de la inversión productiva, cautela del consumidor y diría yo una actitud incluso de dejar a un lado la compra de un importante grupo de bienes y servicios porque la inflación está avanzando como lo ha venido haciendo en México, pues estos tres factores lo que anticipan es que uno de los motores de la economía mexicana, el relacionado con el consumo interno, no va a estar funcionando como algunos lo anticipaban y consecuentemente el resto de la actividad económica nacional va a tener problemas para aspirar a un avance sustancial en este 2022. Es esa la razón por la que también en el diario El Economista el día de hoy y también en el Financiero se habla de que la economía mexicana habría cerrado el último trimestre del año anterior con una segunda caída consecutiva, lo que nos llevaría a cerrar 2021, primero, con un crecimiento que ni se va a acercar, pero ni por equivocación, al 6% que anticipaban autoridades y no pocos analistas. Y dos, que la economía mexicana está muy cerca de vivir el escenario de estancamiento con inflación, y si las cosas no mejoran, muy probablemente tendríamos un primer trimestre con la consolidación de una economía en ambiente absolutamente recesivo. No pinta bien, Luis, no pinta bien el panorama para la economía mexicana y se confirma lo que habíamos señalado desde el año pasado. Vamos a vivir el más crudo invierno de la actividad económica en más de 20 años. Oye, a ver, ¿y qué motor estará funcionando? ¿El de exportaciones? Es que me dices, o sea, obviamente el motor de consumo interno, pues parece que no va a jalar. El asunto de empleos, pues también ahí lo estamos viendo. O sea, ¿qué es lo que estará funcionando? ¿En dónde nos podemos llegar a refugiar en algo? ¿En dónde buscar alguna oportunidad quizá? ¿Exportaciones, Pedro, a lo mejor? Cualquier economía, Luis, sin importar el nivel de desarrollo que ésta tenga, depende de 4 motores. Imagine usted un avión de 4 turbinas. La primera turbina es la del consumo interno. A esa es a la que nos hemos referido con el desempeño de las grandes cadenas comerciales y el empleo. Segundo motor, la inversión productiva.
como está en México, simple y sencillamente no arranca. Tercer motor, gasto gubernamental, marcado por una parte por la austeridad y por otra parte por muy pocos proyectos de inversión gubernamental. Ese motor tampoco funciona. Y el cuarto y último motor, el de las exportaciones, ese sí se mantiene en funcionamiento, aunque, pongo un paréntesis, Luis, los dos más importantes generadores de exportaciones, la industria automotriz y la electrónica, siguen padeciendo el problema de los chips. Bueno, pues así las cosas, querido Pedro. Te mando un gran abrazo como siempre y estamos al habla. Te seguimos en tus redes. Sígueme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido día. Sas, gracias, querido Pedro Sas. Qué datos, y como siempre, pues aprendiendo con Pedro Tello.